Nuestra última expositora de esta sección será Rachel Horman, es directora de la base de datos de investigaciones de laboratorios. Rachel comenzó en nuestro laboratorio de hecho, hemos trabajado juntas durante mucho tiempo y ella nos va a hablar de lo que ustedes creen saber acerca de su base de datos y lo que una base de datos realmente puede hacer. Rachel, por favor. Gracias, Lisa. Te agradezco. Buenas tardes. Estoy muy emocionada de estar aquí. Hoy voy a hablar de mi tema favorito, base de datos de ADN. Quien me conoce sabe que es un tema que me encanta, pero antes de comenzar quiero asegurarme de que entiendan de qué base de datos estoy hablando. No voy a hablar de las bases de datos públicas de genealogía que están en las noticias, por ejemplo. No voy a hablar de las bases de datos de ADN generadas por los laboratorios que dan resultados rápidos, no. Hoy voy a hablar de la base de datos de delincuentes. Voy a hablar de la base de datos que donde se hacen búsquedas todos los días con el sistema Codex. Nos permite hacer cientos de asociaciones en todo el país todas las semanas. Lo que yo diría el pan nuestro de cada día, ¿no? El tipo de base de datos que funciona y que operan nuestros compañeros de Procuración de Justicia. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegué aquí? Bueno, yo empecé a trabajar con bases de datos de ADN en 1996 para la Oficina de Investigaciones de Kansas como parte del personal técnico. Cuando la base de datos se empezó a usar para todos los tipos de delitos, empezamos a capturar información de todos los dentistas, muestras de sangre, cosas así. Yo trabajaba como científica, hicimos pruebas con los primeros robots, aprendí a utilizar los nuevos sistemas multiplexados. Y después empecé a trabajar como administrador del sistema CODIS para el estado de Kansas. Tenía que leer cuidadosamente reglas, reglamentos, legislación, aprendí a operar el software. Y en la actualidad yo dirijo la base de datos de ADN de la Oficina de Investigación del estado de Colorado y no podría estar más orgullosa de trabajar en esta industria. La base de datos de Colorado recibe aproximadamente 1,500 muestras de ADN por semana de todo el estado, y esto incluye aquellos personas arrestadas, menores y todos los agresores arrestados y procesados. Para esto tenemos 3 personas que determinan perfiles y una persona a cargo de administración estatal que revisa las correspondencias de CODIS. Procesamos 100 correspondencias por mes, con un 90% de estas correspondencias corresponden a casos de nuestro estado a partir de nuestros laboratorios, incluyendo la policía el Departamento de Policía de Denver y de otras áreas, así como 5 laboratorios locales. Nuestro tiempo de entrega de resultados es de 3 días y nuestro tiempo de entrega de información sobre delincuentes se trata de 4 a 6 días, 3 a 7 días. El año pasado tuvimos un 90, tenemos un poco más de $1 millón de presupuesto para consumibles. En cuanto a números, me gustaría ofrecerles algunos de los puntos que utilizamos para medir la efectividad de nuestra base de datos y que podrían utilizarse para gestionar nuestro trabajo. El tema principal de esta charla es el de la mejora continua. Me gusta pensar en una base de datos como si fuera una pecera hermosa, pero que necesita limpieza constante. Vamos a comenzar con los costos de los kits. Si pagamos por los kits y los enviamos por correo, hay algo que a lo que tenemos que prestar atención. Primero, ¿cuándo fue la última vez que se revisaron todos los contenidos del kit? Hay muchas características personalizadas. Nosotros sí lo tenemos así. Entonces teníamos un sobre muy sofisticado para enviar nuestra información. Pero en algún momento me dijo, no podemos reducir este sobre a la mitad. No podríamos usar uno como de tamaño comercial. Teníamos 3 códigos de barras en los kits. Y nos dimos cuenta que solamente necesitábamos 2 y esto nos ahorró dinero en los kits. Entonces revisamos las características y componentes extra de los
kits. Después empezamos a pensar en la productividad del sustrato. Trabaja para efectos de perfilamiento. Cuando digo sustrato me refiero a la tarjeta de recolección para el ADN. Tienen que hacer muchas recorridas, muchas corridas nuevamente. Bueno, ahora es el tiempo de considerar si está funcionando el sustrato, porque cada vez que perfilamos algo nos cuesta como $50 en términos de consumibles, pero es uno de nuestros bienes de consumo más importantes, el tiempo del científico. ¿Qué pasa cuando el sustrato no proporciona un perfil consistente, estable? Después, ¿cómo es este perfil? ¿Cómo se almacena el sustrato? El almacenamiento literalmente puede ser un problema creciente en las bases de datos. CBI utiliza anaqueles grandísimos, como han visto, que se almacenan los registros médicos. Una sala implica un costo elevado. ¿Qué pasa? ¿Guardamos todo lo que pasa por nuestra puerta? ¿Qué, qué pasa con ese viajero frecuente del que recibimos mucha información? ¿Tenemos que guardar todo eso? Después vamos a hablar de cómo ve nuestro kit el Servicio Postal de Estados Unidos. ¿Es un paquete? ¿Es una carta? De un tamaño personalizado? Todas estas cosas pueden aumentar significativamente los costos de envíos postales. Por ejemplo, el sobre se consideraba como empaque y costaba más que enviarlo como si fuera, que se considera como un sobre. Al reducirlo al formato de sobre ahorramos varios centavos. Y esto ayudó, ahorramos más de $700 por semana. Acuérdense que todos estos ahorros parecen pequeños, pero cuando recibimos hasta 50,000 casos al año, imagínense, hagan los números. Vamos a hablar de cuellos de botella. ¿Cuántos pasos hay que dar para que ese envío llegue al sistema LIMS? ¿Cuáles son las áreas que son proclives al error humano? ¿Cuáles son las áreas que realmente representan más problemas? ¿Cuáles son las cosas que podemos mejorar en el proceso? ¿Cómo reconocemos muestras duplicadas? Recuerden, $50 por muestra por consumibles. ¿Cómo perfilamos las pruebas? ¿Cuántas veces hay que tener que hacer reejecutar la prueba? Preparar cartas, enviar faxes. Estas cosas se las podemos preguntar, las averiguamos preguntándole al personal que hace perfilamiento. Movemos muchos papeles por el sistema. Parte de este papel no podría automatizarse, escanearse o eliminarse. La base de datos de CBI trata de convertirse en un sistema sin papel en la medida de lo posible. Las hojas muestran, por ejemplo, una vez que ingresan al sistema LIMS, hay que deshacernos porque no necesitamos dos repositorios para almacenar la misma información de tarjetas, por ejemplo, y con esto vuelvo al sistema LIMS y cómo hace interfase con las otras bases de datos. ¿Se acuerdan de este sobre sofisticado que dejamos de utilizar y la tarjeta que dejamos de utilizar también? Trae un número impreso. Ese número está asociado con el historial delictivo específico, con un ciclo específico. Se le llama número de proceso PSN. Esto permite que haya una interfase con bases de datos sobre delitos, y esta información automáticamente captura información en los datos, evitando que haya un error humano. Ahora, sí tenemos muestras de delincuentes ya procesados, ya con sentencia, y una manera para ayudar con esto puede ser un sistema que permita que mandemos unas cuantas muestras por día, pero esto hace que nuestros técnicos no puedan ingresar, permite que los técnicos puedan ingresar cientos de muestras por semana. Colorado es un estado que puede recabar ADN en un arresto, pero no podemos perfilarlo sino hasta que se presente el primer cargo. Esto suena como una pesadilla en términos de rastreo y seguimiento, pero de hecho utilizamos un servicio de web para hacer una interfase con nuestra base de datos. Y esto hace una fila de muestras para que se hagan perfiles. Esto cuesta solamente $150 y actualmente es un sistema, parte crucial de nuestro sistema. Después vamos a hablar de las verificaciones de calidad. Un sistema de alta productividad necesita varias verificaciones de calidad. Los códigos de barra ayudan a eliminar el factor humano, el error humano,
Podemos hacer un inventario de muestras, preparar la siguiente que se va a procesar, ayudar a determinar instrumentos. El código de barras normalmente los utilizamos para evitar que haya un cambio o una confusión de muestras. Otra reverificación de calidad que seguramente ya hacen con algún software es para comparar el perfil de una placa contra sí misma. Es decir, los programas de software pueden hacer esto de forma fácil y rápida y puede determinar cuando dos muestras tienen el mismo perfil, evitando errores de pipetaje, cambios de muestras, o de repente puede ser que al mismo tiempo se envíen dos muestras que son gemelos idénticos. En una placa normalmente tenemos más hombres que mujeres y así podemos determinar, por ejemplo, esta muestra corresponde a un hombre y nos puede identificar si tenemos un problema de confusión nuevamente, algún error en trabajar con pipetas, algún problema de una mala recolección. Todo esto puede ayudar a mejorar las muestras. Su sistema LIMS es capaz de ejecutar un reporte que identifique perfiles correspondientes de ADN con identificaciones equivocadas de estado. Por ejemplo, la identificación del estado, el State ID, es un identificador único para una serie de huellas digitales. Con esta premisa nos permite revisar la calidad de los perfiles. Cada una tiene que tener su perfil único y esto se utiliza para encontrar cambios en las muestras también, pero también sirve para identificar aquellos gemelos idénticos desde un inicio, antes de que entremos a la etapa de CODIS. Puede decirnos, a lo mejor son huellas dactilares diferentes, pero con perfiles iguales. También nos identifica problemas de captura de datos, evita la duplicidad de registros delictivos y también algunos otros problemas que se puedan generar por al haber recabado la muestra. Esto permite hacer una comparación de la lista de delincuentes contra sí mismo. Es un poquito difícil la primera vez que lo utilizamos, pero nos ayuda mucho a detectar los problemas que podamos tener. Por último y más importante está la cultura de responsabilidad. Cada registro que tocas, tu trabajo corresponde en revisar la información, su fecha de nacimiento. No es nada más problema del personal del laboratorio. Todos tenemos un papel en asegurarnos que los datos de las bases de datos sean correctos. El tener esta cultura de limpieza constante es importante y parte de esto es que cuando se encuentra un problema no es algo punitivo, sino que más bien vemos cómo funciona el sistema y si el sistema pudo haber detectado anteriormente este problema o si lo pudo haber evitado en su totalidad. Esto me lleva a hablar del sistema LIMS. Funciona para ustedes. Bueno, todos los años solicitamos fondos de becas para actualizar el sistema y cada año no encontramos ningún problema para hacer el gasto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema LIMS debe trabajar para el flujo de trabajo y no al revés. Hemos visto un aumento del 25% en las muestras, pero hemos perdido personal. No hemos contratado más personas, pero tratamos de mantener nuestro sistema de entrega de resultados porque el sistema lo permite. Esto lo hacemos a través de automatización, en rastreos de muestras, sustancias químicas, instrumentos. Es un lugar consistente del cual podemos extraer estadísticas y rastrear pistas de auditoría. Si su personal está trabajando fuera de LIMS, se pierden eficiencias. Si se puede agregar a lo mejor un campo para recabar mejores estadísticas, o sea, si existe un atajo para capturar automáticamente un campo, por ejemplo, para identificar fechas de nacimiento o para identificar entradas duplicadas o datos faltantes, el sistema LIMS puede tomar datos de sistemas CODIS o algunos otros sistemas de registros anteriores. De no ser así, hablen con su proveedor, vean qué pueden hacer y vean qué tipo de características se pueden agregar. Si no han hecho esto en los últimos 2 años, probablemente es momento de tener esa charla. A continuación está esta parte de diseminar la riqueza. ¿Qué pasa cuando la máquina que extrae petróleo funciona muy bien y alguien se va de vacaciones? Bueno, pues imagínense, es importante que todos los que estamos en esta sección entendamos la importancia de esto. Esto no quiere decir que todo el mundo tiene que saber perfilar una placa, pero sí significa que todos tienen que saber cuánto tiempo tarda, qué se requiere para hacer este proceso. Esto quiere decir que cada parte, es decir, si se trata de una persona arrestada, una persona condenada o un
delincuente menor de edad, se tiene que poder procesar. Hay que entender qué es lo que sucede cuando se rechaza una muestra. El personal que recibe los especímenes, ¿saben qué categoría de espécimen tiene cada caso en Codex? Hay muchísimas ideas que podemos obtener en muchos lugares, pero también podemos averiguar que lo que creemos que está funcionando a lo mejor no está funcionando de la manera que creemos que funciona. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de sombras. Los científicos ayudan a que aprendan el personal que recibe las muestras. El personal sabe cómo trabaja el departamento de registros, porque las bases de datos de ADN trabajan muy de cerca con el historial delictivo. Y tenemos que ver cómo los registros están vinculados y cómo se modifican y se retiran. ¿Cómo se identifica un individuo? Estamos tratando de modificar el estatus de detención o quizá si ha sido retirado de su registro criminal. ¿De dónde provienen esas muestras? De prisiones, de correccionales. Tenemos que enviar al personal para ver cómo es el proceso, qué tipo de desafíos, si tienen acceso para verificar si las muestras de ADN están ahí, quizá no. ¿Qué tipo de ambiente? Y solo la distribución tiene una sala, qué presiones enfrentan y qué tipo de cosas les han pedido hacer que evite que hagan una buena recolección. Se aprende porque es importante la recolección que hacen y por qué cada nombre en una muestra es importante. La gente sabe cómo funcionan estos procesos y los oficiales saben qué haces, por qué. Y lo más importante es que saben quién eres. Cuando surgen los nombres, saben de qué jurisdicción o si alguien en una cárcel tiene problemas, puedes decir, a ver, ¿está la base de datos completa? Créame, ha sucedido que no. Validaciones. Les quiero decir que cuando llegan nuevos kits, como lo hicieron en algunos años, ¿cómo te mantienes actualizada? ¿Cómo decides? Mi consejo es que los pruebes. No solamente en muestras recolectadas por científicos. Es bueno utilizar las de casa, pero una vez que has decidido cómo funciona el método, tienes que plantearte por qué. Bueno, sabemos que la salud de nuestros científicos representa más que nada. El método de recolección no es el método de recolección que se utiliza a las 3 de la mañana por otra persona. Tienes que tener cuidado, tienes que saber si tienes problemas de degradación, muestras contaminadas. Todas estas cosas serán evidentes si tú corres estas muestras antes de colocarlas. Ahora vamos a hablar de cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento con las leyes estatales. También que tus laboratorios y clientes cumplan con ellas es importante. Si no ingresa una muestra, no estás resolviendo un delito. Lo que yo creo que puede ayudarnos con el cumplimiento es hacer un rastreo de quién las presenta. Veo cuántas ha presentado una agencia este año o el pasado, si hay una nueva prisión. Esto también ayuda con la línea base. Lo último que quieras es que todos los oficiales traiga una colección de ADN en su cajuela. Si piden kits y no los han presentado, tienes un problema. Muestras que no están seguras. Es más fácil llamar que solamente pidan aumento a su presupuesto. También la capacitación se aprecia. Un trabajo de capacitación resuelve problemas más rápidos en la parte del back-end.
Sabemos que cuando tenemos trabajo atrasado, es difícil tomar esos cursos, pero hay que pensarlo para que cuando hay un problema se pueda resolver. Cuando nosotros les llamamos a nuestros clientes para corregir sus prácticas, lo toman mejor si saben que el interlocutor tiene que tener su confianza y es quien procesa. También hay que asistir a juntas. Tenemos juntas una vez al año con las prisiones. Ahí hablamos de los nuevos requerimientos para presentar ante el juez. Esto afecta el tiempo que tienen para recolectar las muestras. Sin estar en esas cuentas, no sé cuáles son los desafíos que ellos están enfrentando, pero principalmente saben quién soy, saben que me preocupan sus desafíos y saben a quién llamar. También tengo historias de éxito con el personal, clientes, legisladores. Todos los que escuchen sus historias de éxito estarán contentos de escucharlas porque saben que sí se puede. Durante el proceso no se sabe de qué está sucediendo. Para ellos es el número de un infractor o caso. Así que tienes que asegurarse de que ellos también sepan que hay una persona. ¿Por qué importa todo esto? Si la base de datos tiene trabajo atrasado, bueno, en todo el país va a afectar. Si no ponen casos no resueltos, no solamente en un estado, sino en todos los estados. Estamos todos en el barco y esto mejora procuración de justicia. La de mi vecino, la base de datos del estado vecino, se va a ver beneficiado. Por eso tenemos que hacer redes de contactos. He encontrado que la mayoría de las bases de datos se pueden completar y sus dueños estarán más que contentos. Quiero agradecer al FBI de Colorado para investigar y darme su confianza en este estudio de base de datos, la oportunidad de compartir mi pasión con todos ustedes y lo más importante, agradecerles a todo el personal, a los científicos de perfilamiento, porque ellos son los que están tras el escenario y sin ellos esto no funciona. ¿Y qué creen? Sí funciona todos los días. Gracias.